they done? Living off a coffee from a pot none of you wanna touch! You're fucking done! Hola, buenas tardes, buenos días, lo que sea, profesor. Usted, la única bella, y su mamá que dijo que lo va a ver también, que van a ver este bello podcast. Nosotras somos las Desterradas y en este capítulo le vamos a hablar sobre podar el árbol genealógico. Y pues una breve descripción sobre el tema de este capítulo, pues es que vamos a presentarlo basándonos en la vivencia eh, personal y vamos a hablar desde un punto analítico cómo las personas atraviesan esta toma de decisiones, qué es lo que influye, qué es lo que am, lleva a tomar esa, pues esa gran decisión, vaya, ¿no? De deshacernos de lo que es un vínculo sanguíneo y que ya sabemos que los vínculos sanguíneos, al menos en nuestra cultura, son o se respetan, ¿no? Entonces, ¿cómo impacta esto el rumbo de nuestras vidas? Y pues, ¿cuándo reconocer que un vínculo familiar ya no es sano para ti, verdad? Este, mm, como pregunta principal, eh, nos presento rápidamente. Yo soy Jennifer, mi compañera es Sofía, ya nos conoce, profe, sabemos que nos ama, pero le vamos a dar una breve introducción sobre ¿qué significa podar el árbol genealógico? Entonces, ahí le cedo la palabra a Sofía. Para ti, ¿qué es podar el árbol genealógico? El poder el árbol genealógico para mí es poder tomar la decisión de dejar de lado o apartar de tu vida aquellas personas que son parte de tu familia, que más que traerle un bien o que traigan algo de provecho a tu vida, simplemente complican tu existencia. O sea, se trata de aquellas personas que a lo mejor a base de chisme, em, complican tus relaciones tanto con vínculos fuera de tu familia o dentro de tu familia, estas rutinas o estas, rituales donde, pues, se victimizan a raíz de: "No, es que fulanito me miró mal, ya no le hablen". O sea, crear este total drama innecesario. Creo que todos tenemos algún Sí, familiar así, y creo que lo soportamos simplemente por el hecho de ser familia, pero, pues, no es necesario ni es ley en ningún lado tener que soportar ese tipo de malos tratos de especialmente de la familia de alguien que se supone que es como tan cercano, y poder podar el árbol, o sea, poner tu raya de yo aquí ya no planto nada contigo, de la línea para allá. ¿Tú qué opinas? okey. Pues, la verdad es que es un concepto muy innovador, muy Gen Z, dirás tú. Sí era, o al menos a mí sí me tocó ver como que en las generaciones pasadas de mi familia, no sé, mi mamá, que llegó a podar el árbol con ciertas personas, como que eran demasiado para ella, pero no era como tal un concepto y mucho menos era bien visto, bien visto. Esa es la peor parte, pues, que cuando tú tomas esta decisión de alejarte de una persona con la que compartes un lazo sanguíneo, te conviertes en el enemigo. Es como que, uy, no, es que no aguanta nada. Y es este mismo problema cultural en el que vivimos todos los días de que no aguantas nada. Pues no, no debería estar aguantando nada, ¿no? Exactamente. Entonces, esto siento que es algo de lo que se habla más como que, en nuestra generación, la generación Z, porque antes te convertía en el peor ser humano del mundo, y ahorita creo que, o al menos los núcleos familiares que son muy pequeños, de que 5 o 6 personas, como que entre esos, grupos se apoyan más al decir: "¿Sabes qué? Esta persona no es sana para la familia, esta persona no aporta nada positivo, esta persona queda fuera de nuestro, cuadro familiar". Y es una decisión muy valiente, pero yo sé que existen causas que son, como muy que destacan mucho, ¿no? Al momento de hablar de por qué, dejas a tu familia. Tú ahorita mencionaste una que fue como que la cuestión de los chismes. Me gustaría que lo desarrollaras un poquito para el profe, que no es un experto en el tema como nosotras.
Pues más que nada, hablando desde la experiencia propia, este, creo que en las familias grandes es donde se suele ver más esta como que tipo de dinámica donde hay una familia que se la pasa inventando cosas de otra o hablando mal de otra y pues podrá, por X o Y motivo, podrá ser por envidia, podrá ser porque pues la persona es así, pero crea, o sea, termina creando esta como que relación tóxica de que no puedes o que tú empiezas a sobrepensar cada acción, cada mirada, todo lo que haces con tal de no tener que darle de qué hablar a la otra persona. Y hay veces que escala, o sea, a veces escalan con cosas como que se roban dinero y que luego le echan la culpa a alguien más o que tienen hijos en em, como adicciones o descarrilados, entre comillas, y pero están más pendientes de los demás en lugar de su propia familia. Y creo que aquí entra mucho el qué dirán los demás, o sea, como que dentro de las familias grandes está mucho el, es que qué va a decir tu tío, qué va a decir tu tía o tus primos. Y no es algo que yo experimente, pero es algo que he observado del lado de la familia grande de mi familia, porque pues aquí en mi casa somos poquitos. Somos mi tía, mi mamá, mi tía y pues los dos hijos de mi tía y están chiquititos, pero del lado de, por ejemplo, mi abuela materna es tiro por viaje, es que fulanitas ya no se hablan porque se miraron en los 15 años de quién sabe quién. Entonces, no sé si a ti te haya pasado algo así o si tengas alguna experiencia. En mi familia sí han pasado muchas situaciones de lealtad, y esa sería como que una de las principales causas por las que se poda el árbol, ¿no? Por la lealtad, porque cuando creces te vas dando cuenta de que por más que compartas este lazo de sangre, ¿no? Sagrado ante la iglesia y la sociedad mexicana, em, la gente con la que estás, dices, es que no hay lealtad, no existe, no hay manera de que yo no me sienta segura a tu alrededor, ¿sabes? No hay manera de que yo continúe con este vínculo. Y en mi familia, más allá de haber sido la lealtad, fue el amor. Yo sentí que, o más bien, yo nunca sentí el amor. Yo sentía que este afecto, este cariño, este acompañamiento, esta empatía eran nulos en mi familia. ¿Por qué? Porque pues, existe mucho esto de decir, es que quien te ama está en las buenas y en las malas contigo, ¿no? Y, y yo lo creo fielmente. Entonces, cuando yo viví, o al menos como que mi núcleo familiar chico, que son mi mamá, mi hermano y así, es como que empezamos a tener situaciones difíciles, nos veían pasárnosla mal, y no era como que quisiera de que: mándenos dinero", no, era como que yo pensaba: "¿Por qué ni siquiera son capaces de llamar para preguntar cómo estamos, para preguntar qué está sucediendo, para preguntar si necesitamos aunque sea algo chiquito?", ¿sabes? Entonces, que esa parte no haya existido, que ese amor, que ese cariño que tanto juraban tener no haya estado ahí, fue como cuando yo me di cuenta que, pues, podemos ser familia, pero, pues, al final del día cada quien se rasca con sus propias uñas, ¿no? Entonces, siento que también es una de las principales causas, ¿no? Que la gente se va y corta estos vínculos porque dice: "Es que aquí no me aman, y no tengo por qué quedarme en un lugar donde no me aman", ¿no? ¿Me Claro. entiendes? Hace rato mencionabas que, pues, es un término, que usamos la generación Z. Pues, como nos dicen a nosotros, a los millennials, ¿no? Generación cristal, las generaciones más viejas. Pero creo que es en parte que se basan en que ellos no conocen como que su concepto de violencia es agarrarse a alguien a golpes o dejarlo casi muerto, pero no Sí, no tienen conciencia de lo que es un violentómetro, por ejemplo, que la ley del claro. hielo, pues, que te apliquen la ley del hielo, perdón, que es parte del violentómetro, que existe la violencia económica, o sea, que no nada más la violencia que se puede ejercer sobre alguien es violencia física, o sea, hay otros tipos de violencia que puedes hacer. Y al final de cuentas, lo que hacen esos familiares, pues, es una manera de violencia, es una manera de acoso. Y creo que
en base a como que esta idea de que, como decías tú, o sea, no aguanta nada. Pues no, no debería por qué aguantar, aunque sea el grado más bajo de violencia, porque no es íntegro para nadie, o sea, ni para ti, el violentador, ni para mí. Es que, más allá de el no ser sano, o de lo que es moral, ¿no? El bien y el mal, ¿qué consecuencias trae vivir en este ambiente, no? Ese es las secuelas que te deja vivir en un lugar donde o vivir o estar en un lugar donde, am, no eres apreciado, no eres escuchado, no eres comprendido, y eres, tratado como si fueras inferior a quien sea que esté ahí, yéndonos como que a nivel chiquito, ¿no? A lo que son, mamá, papá, hermano y todo esto, y es el es uno de los más comunes, al menos en mis vivencias, ¿no? Que, las morras dejan de hablar con su papá o dejan de hablar con su mamá. ¿Qué? Porque tienen una historia de violencia, una historia de conflicto, de caos con mamá o con papá. Los 2 a veces es como que: "Oye, ¿pero qué pasó?". "No, pues es que", y ya te empiezan a contar la historia más desgarradora de la vida, y dices: "¿Cómo alguien fue capaz de tratarte así?", ¿no? Entonces, am, ¿qué secuelas quedan de ahí? Bueno, yo personalmente, las secuelas que he tenido es que yo tengo mucho desapego. A mí, personalmente me ha pasado que, am, yo me acerco a la gente y digo: "Te amo, eres mi amistad más personal", pero hasta ahí. Ya no voy a decir nada más porque, me vas a dejar, me vas a abandonar como mi papá. Entonces, eso, el apego evitativo y luego el trauma de abandono, porque el trauma de abandono, el trauma de abandono es el pan de cada día. Cada que el individuo comete el más pequeño error, ya lo invade ese sentimiento de que ya se acabó. Me odian, me odian para toda la vida, ya no quieren estar conmigo. Entonces, Em, esas son es que el trauma moldea nuestra conducta de una manera horripilante, que dices: "¿Cómo me voy a librar de esto?". Y sinceramente no te liberas de eso, simplemente tú adaptas esa conducta a algo que sea más funcional. Bueno, pues sí, quiero ser tu amiga, pero pues tengo que ceder y voy a tener que confesar que la verdad es que mis papás me abandonaron y creo que me vas a abandonar tú también, ¿no? Luego ya abrir, la posibilidad al diálogo, pero pues, ¿qué otra consecuencia conoces, tú de vivir entre tanta violencia? Creo que siempre está el ejemplo sobre los 2 hermanos que crecieron con un padre golpeador y que uno jura nunca ser como su padre y el otro termina siendo como su padre porque, pues, es todo lo que conoce. Creo que hay una de 2, o sea, como lo mencioné, o sea, o tú, persona violentada, víctima de estos, ciclos de violencia familiar, o terminas decidiendo jamás ser como esas personas y tomas las riendas y la decisión, y vas a terapia y trabajas en ti para no ser como esta persona que te lastimó, o terminas convirtiéndote en eso. O peor, porque a veces que, pues dependiendo de la situación, o sea, si tú creciste en un ambiente violento y vas por el mismo camino, tienes o tiendes a los factores de riesgo que son las adicciones, ¿no? El alcohol, la drogadicción, tal vez otros núcleos violentos, vínculos violentos, perdón, como serían algunas amistades peligrosas, por así decirlo, pues el narco al final de cuentas aquí en México, pero creo que esas son las posibles 2 consecuencias, o juras jamás ser como esta persona, o te terminas convirtiendo en esa persona, o peor, porque es lo que encontraste en tu casa, ¿no? Y fíjate que está muy curioso cómo, Mm. pues, en base a la toma de decisiones de quién quieres ser tú y cómo definir cómo será tu persona, definir tu esencia, tu persona, tu identidad, terminas o cediendo o contraatacando pues, haber crecido en violencia. O sea, tomas la decisión puede ser, yo considero que es una decisión inconsciente, porque no creo que nadie decida conscientemente ser
igual que alguien que te hizo tanto miedo. O sea, sí considero que hay gente que realmente no tiene, igual por el mismo trauma, no tiene esta posibilidad de ver más allá de su dolor y no tiene las herramientas para salir de ahí, crecer y evolucionar y ser diferente y cambiar. ¿Me explico? Sí, siento que estamos hablando de Snow en Balada de pájaros, Dios, cantores y ay, no serpientes. me menciones. Porque, o sea, es que ese personaje es el ejemplo perfecto de esta consecuencia, ¿no? Contexto para el profe que no ha leído los libros. Si conoce los Juegos del Hambre, pues ahí sí va a entender, pero el lore del personaje de Coriolanus, Ajá, Coriolanus, nunca he sabido, Oreo. Snow, el presidente de Panem, es que él tuvo muchas oportunidades de ser una persona decente, es un dictador, tuvo muchas oportunidades, tuvo mucho apoyo, tuvo amor, persona moralmente bien, moralmente decente, pero todo ese dolor con el que cargaba de haber sido un niño de guerra, un niño que tuvo un papá que se dedicaba a matar gente, y que murió a manos de esa gente a la que violentaba, le generó cucú, un deseo de venganza y un deseo de poder que lo llevó a destruir la vida de muchísimas personas. Entonces, es el ejemplo perfecto, y yo no puedo escuchar que hablan de alguien que es violento y que eligió el camino de la violencia sin pensar en el señor Snow. Que en paz descanse. Fíjate El que mejor ahorita presidente. me hiciste pensar en eso, porque yo estaba diciendo que yo no entendía por qué alguien escogería el mismo camino que alguien que lo violentó, pero pensándolo bien y pensándolo ahorita que mencionaste Snow, creo que todo viene del punto de no querer sentirse vulnerable, porque algo que yo capté cuando estaba leyendo el libro es que Snow no quiere comer caldo de, de repollo nunca más en su vida. Sí. Y el poder sentir ay, no, a ver, el momento en el que él se dio cuenta que con esta personita, Lucy Gray, él era vulnerable ante lo que sea, él metió reversa. O sea, él dijo: "Yo no puedo ser esta persona vulnerable". O sea, él miró, le tocó ver a su prima, prostituirse para que ellos pudieran comer. Le tocó ver gente comiendo a otra gente, porque, pues, todo esto pasó durante la guerra, ¿no? Y Sí, sí. estaba chiquito, estaba muy niño, y luego presenció la muerte de su madre y de su hermana, y pues son eventos violentos que sí lo cambiaron, y yo creo que aquí lo más lo más sano era que, por ejemplo, hablando de de podar el árbol genealógico, ¿no? Era que esta Tigris podara a Snow, porque, pues, Snow no es Claro. como que la persona más estable, ¿verdad? Y ella, aunque se haya esforzado tanto para sacarlo adelante, se dio cuenta que era exactamente igual a su padre. Tal vez por motivos diferentes, que no sé qué motivaba al señor Snow, ¿verdad? Pero a Simón. Corio, definitivamente fue el no querer sentirse vulnerable nunca más, porque su misma gente lo hacía sentirse mal. ¿Qué hacían? Se reían de él porque no tenía dinero, o era esta humillación, este ritual de humillación de que todos sabían que él no tenía dinero, que la familia no tiene dinero, y él seguía ahí. Y todo su esfuerzo académico siempre fue: "Yo no quiero ser pobre, yo no me quiero sentir así nunca más". Y su odio que tenía al ser llenos era exactamente lo mismo, que él, siendo una persona del distrito, ¿qué? ¿4? Terminó ahí en el Capitolio, y le daba coraje y le daba envidia porque él tenía lo que él no tenía: dinero. Y, pues, ¿qué trae el dinero? Protección y seguridad. Y era lo que él no quería, sentirse vulnerable, inseguro, porque si volvía a desatar una guerra, él era de los primeros que iban ahora sí que fallecer, quedar ahí. A fallecer. De hecho, hay algo ahorita que mencionaste que es clave para hablar sobre, podar el árbol genealógico, el dinero. El dinero. ¿Cuántas La familias gente no se y pelean esto por dinero?
No, más allá de pelearse, yo lo veo por el lado de que cuántos jóvenes no se van de su casa por el dinero, porque están viviendo violencia, están viviendo presión, están viviendo tristezas, están viviendo todo lo que termina en esas. ¿Y por qué no se van? Tú los ves y hablas con ellos y dices: "Es que, ¿qué haces en tu casa? Ya tienes 23 años, ya vete". Es que, ¿cómo me voy a mantener ahorita? Mi trabajo está básica, no tengo carro, no encuentro un lugar barato, la sagrada, que ahorita vamos a hablar de eso, profe, no es tanto porque amemos muchísimo a nuestras familias, también tiene mucho que ver con el contexto, económico en el que estamos en este momento, y es Ujú. deplorable, andamos bien se escuchó un balazo, andamos bien Hablando de violencia. andamos bien Distrito 12, o sea, es increíble que un litro de gasolina cueste 24 pesos. Sí. Entonces, eh, eso es una cosa muy fea que gracias a lo económico mucha gente no pueda irse y mucha gente se termina ahí viviendo con sus papás. ¿Por qué? Porque no se pueden ir. Entonces, ¿pero qué opinas sobre esta decisión, que toman las personas al irse am, más bien, perdón, déjame reformulo la pregunta. Okey. ¿Qué opinas sobre estos casos que se hacen, pues, de mucho ruido, como que en redes sociales sobre, am, la violencia intrafamiliar, o estas personas que llegan incluso a tomar la decisión de porque ya no pueden vivir? O sea, esta gente que como que muere en ese, muere por ese sentimiento de que no vale la pena estar aquí. Y iba a hablar sobre el libro que me recomendó Lupin hace unas semanas, que se llama El mito del Sísifo, Ujú. donde dice las personas o el hombre, no me gusta cuando dicen el hombre, y yo, El ser. estaba el ser, em, que una persona llegue a la conclusión de que el suicidio es la única salida a todos los problemas, solo te dice que la esencia ha abandonado totalmente su cuerpo, que su alma ya no está ahí. ¿Por qué? Porque ya no tienen un ya no sienten que tengan un valor y ya no le hallan ningún tipo de sentido a intentar siquiera. Entonces, ¿qué tan mal tiene que estar o qué tan violento tiene que ser un lugar como para que las personas se con tal de salir de ahí? ¿Sabes por qué? Porque todos los factores de su alrededor no le permiten largarse. Yo lo veo desde el punto, creo que siempre, y por eso es muy importante hablar de esto, porque siempre tenemos esta idea de, güey, pues es que si te golpean, pues salte, ¿no? O sea, como que es muy fácil desde afuera decir como, es que si a mí mi marido me golpea, pues me voy. Se nos olvida que un golpeador o una persona abusiva no va a llegar de primeras y te va a decir algo abusivo o va a aplicar algún tipo de Sí, violencia contra ti, o sea, es gradual. O sea, por eso, por algo se creó el violentómetro, porque empieza muy violentómetro. poco y luego puede terminar en abuso físico, sexual y pues en los peores casos la muerte, ¿no? Entonces, creo que estas personas que son violentas se operan de esta manera en la que primero te despojan de todo lugar seguro que tú tengas fuera de ellos, te desnudan el alma y te hacen sentir que no vales nada sin ellos después de que te quitan como que tu lugar seguro. Y entonces cuando empiezan las situaciones violentas o que empiezas a dudar de si sí, está como que violenta la situación, o si a lo mejor simplemente eres, tú no tienes con quién acudir para externar lo que está pasando y que te confirmen o te desconfirmen lo que pasa. Y siento que muchas veces también la gente exterior influye mucho porque es como, pues es que, ¿qué hiciste, no? O sea, ¿qué le hiciste? Tiene temperamento, algo has de haber Ujú. hecho. Y creo que este tipo de comentarios se ve más en gente ya mayor, como que de otro tipo de, perdón, de Nosotros versus otras los millennials. generaciones, ajá. Creo que ya Sí, posiblemente algún generación X sería el que te dijera como,
pues es que nada más la gente se corrige a golpes, por ejemplo, hablando de crianza. Pero pues si lo piensan de la crianza de un niño, también lo pueden, o es muy fácil llegar a pensar así sobre un matrimonio, por ejemplo, o alguna relación. Claro, Pues es que, ¿qué hiciste? Lo hiciste enojar. Y estas personas se quedan con esa idea, quedan con esta idea de, bueno, es que puede ser mi culpa. Van cambiando los violentadores cambian toda la realidad de sus víctimas hasta dejarlos con nada y que solo puedan depender de ellos. Por algo existe la violencia económica. O sea, hay mujeres que nunca trabajaron en su vida y no es porque no quisieran trabajar o quisieran ser mantenidas, es porque el dinero, como lo mencionamos hace rato, te da poder, te da seguridad. Y si tú estás teniendo estas comodidades por afuera de mí, vas a tener una manera de salir de este círculo de violencia. Entonces, hay personas en las que de plano no le ven solución, no pueden salir de es una barrera mental, es una barrera física, o sea, no ven más allá de contarle a sus amigos, o tal vez no tienen amigos, o tal vez no tienen familias, porque estas personas buscan gente vulnerable a la que sea fácil manipular para tenerlos donde ellos quieren, ¿no? Y llega un punto en el que si no tienen esta red de apoyo o no ven solución aparente, pues como nos dijo el profesor Johnny, las personas suicidas no es que quieran dejar de vivir, sino que quieren dejar de sentir. Esta gente se empieza a sentir sofocada y ya no se quiere sentir así. ¿Y cuál es la solución más fácil aparentemente? El suicidio. Esa es mi opinión. Eso es lo que yo he visto que ha pasado. Y es un tema muy complicado porque desde el punto en que la persona, para empezar, la víctima tiene que aceptar que es una víctima y a veces no es fácil aceptarlo porque entonces entran todas estas ideas por ejemplo, ¿cuántas historias no hay de mujeres fuertes o independientes donde era como es que yo jamás voy a estar en una relación así? Pero como es gradual y no te das cuenta hasta que ya estás adentro, es como qué vergüenza, o sea, yo soy una más del montón, por así decirlo. Hay claro. testimonios de gente de es que yo jamás creí que me iba a pasar a mí. Y es muy fácil, por eso decía hace rato que es muy fácil juzgar de afuera porque no estás adentro en el terror psicológico en el que te tiene esta persona, ¿no? Entonces, pues creo que por eso es importante hablar de ello, para tener un poquito más de empatía con aquellos con quienes sufren este tipo de violencia, porque me acuerdo que en la pandemia se hablaba mucho de estas víctimas que estaban encerradas con sus victimarios. O sea, muchas personas, muchas mujeres que estaban en sus casas con sus esposos que los golpeaban, donde el único momento en el que podían tener un respiro era o en el trabajo o en la escuela, y era el miedo de estar encerrado con estas personas. También considero que el miedo es muy paralizante y no te deja ver más fuera de eso, y es muy fácil caer en espiral en estos pensamientos autodestructivos con tal de dejar de sentir lo aterrador que sientes en ese momento. No sé si me dé a entender con mi punto. Sí, sí, te di a entender. De hecho, se me olvidó que era lo que iba a rescatar. Posible, no es cierto. No, lo que iba a rescatar de eso, porque también mucho de podar el árbol genealógico, también podríamos quitarle la palabra genealógico y simplemente decir podar el árbol. Cuando nosotros iniciamos una relación, un vínculo amoroso, estamos haciendo a esa persona parte de nuestra familia, estamos eligiendo que sea nuestra familia, ¿no? Ya también un amigo, no sé. Y somos muy dependientes de los vínculos a veces y somos muy atenidos a otros, a tal punto de que a veces perdemos la esencia y perdemos el punto de las relaciones humanas, que es el apoyo, que es la comprensión mutua, el acompañamiento. Entonces, en esos casos donde se llega a vivir violencia
ya yéndonos a algo más bajito, la violencia verbal entre amistades, la violencia física entre amistades, no sé si llega a pasar. Este, ¿Qué puedes pensar ahí o qué estrategia puedes armar, para que eso no le pase a las personas? Bueno, algo que yo sí quisiera mencionar es que a nosotros en la escuela no nos enseñan cosas tan básicas. Primero que nada, el SAT. Yo no entiendo el SAT. Segundo, yo no entiendo cómo se supone en el que las mujeres tienen que ser delgadas, tienen que ser blancas, no tienen que tener granos, o sea, em, el sistema está mal de todo, de arriba para abajo. Entonces, nunca se nos habla sobre poner límites, nunca se nos habla de decir que no. Entonces, esta falla es una falla sistémica que, ¿cuándo la vienes aprendiendo? ¿A los 20 y algo? ¿A los 25, 23 años, 22? Ya llevas todo un récord, ya conociste a 1000 personas y apenas vas aprendiendo ahorita que puedes decir que no. Entonces, siento que sería muy importante, implementar esto a los niños, desde chiquitos decirles: "¿Sabes qué? Es que un no es no", y no solo en cuanto a intimidad sexual, no, un no es un no para todo, de tienes que saber cómo expresarte de las personas, tienes que saber cómo relacionarte sanamente, preguntar, oye, esto está bien para ti, esto no está bien para ti, ¿qué se siente mejor? ¿Cómo preferirías que nos habláramos? Entonces, siento que esa es, una solución muy así de que muy a gran escala, pero que también atacaría la raíz del problema, que es, a nosotros no nos enseñaron a poner límites y no nos enseñaron a alejarnos. Y de hecho, bueno, al menos yo fui al catecismo, no sé si tú fuiste al catecismo, Sí, güey, que yo fui al crecí catecismo católica. y entonces a mí me tocó ir al catecismo y a mí me enseñaron que el perdón. No, es que tienes que perdonar, tienes que, amar al prójimo y bla, bla, bla. Em, el perdón ya es una cosa muy moral. Yo opino que no al perdonar, pero opino que, em, la cuestión esta de, am, simplemente dejarlo y hacer como si nada hubiera pasado, es exactamente el problema de todo, o sea, que tenemos que estar aguantando, tenemos que estar soportando actitudes, tenemos que estar soportando esta violencia verbal y todo eso que, como lo mencionabas, ¿no? Empieza con un violentómetro, empieza con cosas chiquitas, pero luego escala. Y existen todos los vínculos y es agotador que, por no saber decir que no, la gente empieza con cosas chiquitas y luego se ve a extremos grandísimos, ¿no? Como lo es el abuso físico, no solo de una pareja, sino que también a veces llega a ser de parte de los papás, ¿no? Yo cuando tenía 17 años, tenía una amiga que también tenía, creo que tenía 16 o 17, y cuando yo le pedía que saliéramos y así, me decía que no, y se asustaba, y yo no entendía por qué, yo era como que, pues vamos por un cafecito, ¿no? Hasta que una, fiesta ya cuando estábamos un poquito más grandes, esta persona me platicó que sus papás la golpeaban, pero los 2 y yo como que, ¿cómo? Sí, me dejaron de golpear apenas ahorita que ya soy mayor de edad, porque un día hice un chiste de que los iba a demandar, y como que ahí se friquearon. Y yo como que, o sea, pero nunca dijiste no, pues es que eran golpes muy, leves, pues eran cachetadas o me empujaban, y me empezó a platicar y yo así como que, ah, o sea que lo tenemos normalizado, ¿no? Ujú. Sí, y ese es el problema, que nunca nadie nos dice que digamos que no o que pongamos esa raya. También el miedo es algo paralizante, como tú dijiste, el miedo es algo que te va a agarrar y no te va a dejar que te muevas de donde estás, porque no conoces otra cosa más que ese miedo, ¿no? Entonces, siento que ese sería como que el plan estratégico a grandes rasgos, empezar desde las infancias a decirles: "Di que no, si esto no es funcional para ti", ¿no? Ahora sí, como decía el profe Johnny, funcional o no, lo que sea funcional sí, lo que no sea funcional no. Pero bueno, Sí, porque me fíjate gustaría como que que para concluir uh, ay, perdón, síguele. rapidito, ahorita que mencionabas que aprendemos conocemos sobre los límites hasta los 20. Yo no
sabía o yo no supe del violentómetro hasta que estuve en la universidad. Y porque estaba en una lona enorme en la entrada de la UABC. Y me acuerdo mucho que mis compañeros, y yo también me llegué a reír porque pues no lo conoces, no sabes, estás como que en este lado ignorante, que las escenas de celos, que el hacerte la ley del hielo, que el hacer chistes groseros sobre ti, y dentro de una relación y en cualquier lado, porque, por ejemplo, una cosa es que tú te lleves con alguien y que sea acordado entre los dos. Yo creo que tú y yo, la gente que no nos conoce y que nos ve interactuar, sí se asustaría, pero pues tú y yo sabemos que al final de cuentas, bajo todo eso, nos queremos mucho y nos lo decimos. Cada cierto tiempo nos recordamos que nos queremos y yo creo que nos cuidamos de otras maneras. Despacito porque se me asusta Jennifer. Pero Paguen. nos nos cuidamos de otras maneras. Entonces, sí hay estas relaciones como que especiales donde tal vez se hablan un poco tosco, entre ellos, pero, por ejemplo, nunca nos hemos hecho la ley del hielo, nunca nos hemos ofendido, y es algo que es muy leve y que tal vez a alguien le dé igual, pero es parte del violentómetro y sigue siendo violencia. O sea, para mí, el que algo tan común como el que te hagan la ley del hielo, yo creo que a todos nos han hecho la ley del hielo, que sea parte de este concepto del violentómetro es muy impactante, y no piensas en ello, o no haces introspección en ello, y en todas las veces y circunstancias en las que te han aplicado la ley del hielo, o algo leve que sea parte también del violentómetro, porque está normalizado, como mencionas, o sea, está normalizado que se golpea a los hijos. ¿Por qué? Porque, pues, es una manera de disciplina, según los adultos. Y, también es muy criticado cuando generaciones más jóvenes empiezan como que a querer no normalizar ese tipo de violencias. Luego brincan los viejos y dicen: "Pues es que a mí me agarraban a golpes y mírame, yo estoy muy bien". Sí, señor Juan, usted no puede, no le puede ir mal poquito porque empieza a querer golpear a su esposa. Eso no es correcto. O sea, eso sigue siendo parte del ciclo de violencia. Y no lo sabemos, no lo conocemos. Yo estaba haciendo hace poco introspección porque con todas estas con todas esas tareas que nos deja el profesor sobre qué queremos hacer en un par de años, por ejemplo, yo sí llegué a pensar que me gustaría, como Marlet, dar pláticas a adolescentes. Al final de cuentas, mi enfoque de momento en la psicología va enfocado a adolescentes. Y yo recordé qué era lo que nos decían a nosotros. Nunca nos hablaron sobre la violencia, o sea, sí hubo pláticas del bullying, pero nunca nos hablaban como tal de lo que puede ser la violencia fuera de que te golpeen físicamente, de que te agredan verbalmente, y fuera de esos 2 temas está sobre, pues, anticonceptivos y, las autoflagelaciones, ¿no? El que la gente se corte, por ejemplo. Pero sí es, como Sí, tú mencionas, importante que se vaya educando a las infancias sobre otros tipos de peligros que existen. O sea, ¿cuántas abuelas no hay que vivieron toda su vida junto a su esposo, y no porque no se quisieran divorciar, sino porque ¿cómo me voy a separar de él? O sea, dependo totalmente de ese señor, dependo económicamente de ese señor. Si yo me separo, me voy a quedar en la calle, aunque sea posible que sus hijos la cuiden, que sus hijos estén de su lado. O sea, su cerebro ya está moldeado al miedo de si me voy de aquí no tengo nada. sí. Eso era lo último que quería agregar. Venga, nada más para cerrar, como para que el profe no diga que no respondimos todas sus preguntas, Ujú, ¿por qué es importante hablar de este tema? Número uno, para mí, porque cuánta gente vamos a seguir perdiendo hasta que este tema sea tratado de la manera correcta. ujú, Nos educan bajo esta deidad de que le debemos algo a la familia porque es nuestra sangre, pero no es cierto, no es cierto. La familia se escoge, la familia
se respeta y la familia no te hace daño. Entonces, siento que al tratar estos temas lo normalizamos cada vez más y independientemente de la situación económica, de la situación emocional de alguien, darles ese coraje de que huyan, de que busquen de una o mil maneras cómo salir de donde están, porque, am, vivir en un lugar donde no eres feliz te va a condenar, y muchas veces estamos con ese pensamiento, es que no, es que ya que haga esto, ya me mudo, no, ya que haga esto, ya me mudo, no, ya que haga esto, ya no voy a volver a hablar con mi papá. Vivir pensando en el futuro nos despega totalmente de nuestro presente. Entonces, normalizar hablar sobre podar el árbol genealógico es decirle a la gente, te tienes que ir. ¿Por qué? Porque ese vínculo no te va a llevar a ningún lado. Ujú. Entonces, eso es lo que yo quería agregar para cerrar el tema. No sé si tú quieras agregar algo más. No, que pues no. Iba a decir que no tengamos miedo, pues, a ser vulnerables, porque creo que al final de cuentas, permitirnos, o por lo menos en experiencia propia, si algo he aprendido es que mientras más niegue que la estoy pasando mal, mientras más me prohíba sentirme vulnerable con mis amistades, por ejemplo, el sentir la libertad de llegar y decir: "Me está pasando esto, necesito ayuda", evita que podamos como que avanzar o crear este, ¿cómo se le llama? Esta red de apoyo. Entonces, considero que sí es muy Ujú, importante dejarnos ser vulnerables y aprender a pedir ayuda para poder crear una buena red de apoyo, porque podemos estar llenos de amigos y si no somos vulnerables con ellos, ellos nunca van a saber cuándo o cómo, brindarnos esa ayuda que podamos tener, ¿no? Y algo muy importante para mí que he visto al momento de ver este tipo de, dinámicas de violencia en la familia, es que, todo empieza con tu red de apoyo. Todo empieza con tú sentirte seguro y decir: "Me está pasando esto, ocupo ayuda", antes de que llegue lo inevitable, que puede ser que o se tome la decisión de acabar con la propia vida, o que, pues, esta persona te arrebate la vida, vaya. Sería claro, todo. pues bomba, ¿no? La verdad es que fue un tema muy sencillo de tratar. Le agradecemos mucho su atención, profe. Lo queremos. Sí. Adiós. Decía Pues sí, que o sea, ya no tenemos que poner desterrades, ya podemos poner desterradas. Este, pues nada más de que doy una breve introducción de que, hola, no hay nada que me dé tanto cringe como grabarme, güey, de verdad. a mí Es también. una tortura, güey, a mi ser. Y esto lo ponemos en los bloopers al final del video y que el profe sepa, profe, la neta. Eso está, profe, que me grabe, me odio. Entonces, Hasta la próxima. me duelen las mejillas de tanto sonreír. ¿Ya es todo? ¿Ya es todo? ¿Ya cortaron? Hasta pronto. Nos vemos. Mil besos, mil besitos.